Mateo 24, 15, gloria a Dios. ¿Qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que lee, entienda. Aleluya. Levante su mano derecha. Señor, enséñame a contar mis días de tal manera, Señor, que traiga el corazón sabiduría. Alabanza a tu nombre, Señor. Habla mi vida, habla mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Oh, La gloria, la honra. a ver, el texto que sigue, gloria a Dios. Así sacerdote. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué sigue? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Y el día de qué? De reposo. ¿Y el día de qué? De reposo, gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. El título de la predicación de hoy es La venida de Cristo y el tercer templo. Yo sé que ustedes son bien estudiosos. ¿Sí saben quién construyó el primer templo? Salomón. David quiso hacerlo, pero le dijeron: tú no puedes porque tus manos han derramado sangre, pero tu hijo Salomón, ese va a ser el templo. Antes de que el pueblo de Israel construyera su primer templo, ¿sí recuerdan en qué lugar se reunían para adorar a Dios? ¿Recio? Tabernáculo. Era donde se manifestaba la presencia de Dios, donde estaba, era como un templo rodante que se desarmaba y se volvía a armar, donde pues se encontraban todos los utensilios para adorar al Señor, como se encontraba también el arca de la alianza o el arca del pacto. Gloria a Dios. Esto era lo que tenía el templo. ¿Alguien sabe cuándo fue construido el segundo templo? ¿Y por qué fue construido un segundo templo? Porque le han derribado los, ¿cómo se llaman? Los babilónicos. Los babilónicos. Gloria a Dios. Lo mandaron a construir. Y el tiempo de Ciro, el rey de Persia, fueron hombres a volver a edificar el templo. Este templo fue en cierta forma reconstruido, porque no se puede decir que era el segundo templo, digo el tercero. Lo hizo Herodes fue el que lo reconstruyó. Pues dice que los historiadores que hizo muros grandes para hacer la explanada más grande, y el templo pues prácticamente bien moderno y bien hermoso. ¿Usted sabe, cuántos saben de aquí cuándo fue destruido el segundo templo? Después de 70 años, creo que después de Jesús. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas palabras que le dijeron al Señor Jesús, a sus apóstoles? Mira, Señor, qué belleza. ¿Sí recuerdan haber leído eso? Mírame. Mira, qué hermosura. Mira, qué majestuosidad. Porque Herodes lo había reconstruido y había quedado un templo muy precioso, muy hermoso, con los cuales pues también los apóstoles estaban fascinados y quisieron impresionar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? ¿Se recuerdan? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito. Había una revuelta del pueblo de Israel, se levantaron los celotes, era una agrupación. Había otra agrupación más moderados y había problemas entre ellos porque unos pues querían resolverlo todo con el diálogo, otros con la fuerza bruta,
las armas y había ciertas discusiones allí. El caso es que se dice que murió demasiada gente, demasiados judíos el día 70 años después de Jesucristo. Murieron muchos judíos a causa de la revuelta, a causa de que vinieron los romanos para masacrar prácticamente al pueblo de Israel. Alguien preguntará, pero si era el pueblo de Israel, ¿por qué pasó eso? Pero usted recordará que un día el Señor, más bien un día le dijeron a Pilatos, mira Pilatos, está esto de que hay un hombre que se tiene que ser suelto, porque Pilato no había encontrado delito alguno en Jesús. Amén. Y era una costumbre de que cierto día se iba a quitar cierto hombre se le iba a perdonar sus faltas, y Pilato no halló culpa en Jesús y dijo, pues si les ofrezco a Barrabás y a Jesús, es obvio que van a decir que quieren a Jesús, que lo suelten. Pero el pueblo fue al revés. Dice, no, suelta a Barrabás, suéltalo. Pero si yo no hay culpa en este hombre, ¿por qué me están pidiendo pues la cabeza de este justo? Y ellos dijeron que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos. El pueblo de Israel, sin saber si que les estaba echando una maldición encima. Una maldición muy grande que hasta el día de hoy los está agobiando, los ha estado intimidando, aunque el Señor grande en su misericordia ha estado siempre con su pueblo. Amén, amén. Sobre esto hay varias definiciones. Alguien dice que a la iglesia ahora es el nuevo Israel y que el Señor ya no tiene ningún interés con el pueblo de Israel. Quiero decir que esta teoría o esta forma de pensar es absolutamente falsa, es absolutamente errónea, porque el Señor sigue luchando por su pueblo de Israel. Ahora el apóstol Pablo nos habla y nos dice que nosotros somos como ¿cómo se dan las aceitunas? Olivos silvestres que fuimos injertados juntamente con el árbol. Gloria a Dios. Bueno, el asunto, hermano, es que yo quiero hablar en esta tarde de la relación que hay entre la venida de Jesucristo y el tercer templo. El pueblo de Israel, hermanos, fue dispersado en el año 70, desapareció del mapa, no se supo más como nación. Por eso, no sé si ustedes recuerdan esa frase que decía, eres como un judío errante, porque se quedaron prácticamente sin casa, se quedaron prácticamente sin algo que los definiera como nación, de tal manera que tuvieron que andar de un país a otro y se dispersó el pueblo. En el año 1948 vuelve a florecer la higuera. Y cuando decimos que la higuera vuelve a florecer, es porque el pueblo de Israel vuelve a nacer como nación. Amén. Y allí se cumple una profecía donde dice la palabra, si alguien lo quiere buscar, dice, nacerá una nación en un día. Pues en el año 1948, en un día, nació una nación. Una nación que había sido dispersada por todas las naciones. Y ahora se les daba la oportunidad, después de haber estado en el Holocausto, donde Hitler los había masacrado, los había querido exterminar por completo. Usted, si busca en la historia, se va a dar cuenta que fue un pueblo completamente masacrado por Hitler, que dice que a los niños sus cuerpos los hacía jabón y muchas cosas, experimentos de los más crueles y sanguinarios fueron hechos con el pueblo de Israel. Alguien dirá, se lo merecían. La iglesia popular se ha encargado de poner al pueblo de Israel como un pueblo malvado, como un pueblo perverso, como un pueblo que no tiene parte ni suerte en el reino de Dios.
Pero quiero decirles una cosa, que el Señor cumple sus promesas. Amén. El Señor un día le prometió a Abraham, así como la descendencia, así como las estrellas, y así como la arena del mar, de la arena de, bueno, donde quiera que sea, porque sea arena. Dice, así voy a hacer de ti una nación fuerte. Y dice que Dios tomó a un pueblo como hijos para anunciar su gloria, para anunciar sus maravillas a todas las naciones. Gloria a Dios. Si usted escucha, el pueblo de Israel ha sido un pueblo que está siendo provocado constantemente, ha estado perseguido y buscan de una u otra forma de masacrarlo, de acabarlo, de exterminarlo. Es tan odiado el pueblo de Israel que todo el mundo quiere quitarlos de la faz de la tierra. En el año 1966, me parece, si no me equivoco, busque la guerra de los 6 días. El pueblo de Israel, después de que ha sido constituido como una nación, porque cuando se dan cuenta de todo lo que sufrió en el holocausto, se les quiso ayudar. La gente, ya ve que siempre la gente es muy buena, ¿no? Pues queremos ayudarlos, les vamos a dar tierra. Se dice que se les ofreció tierra aquí en la República Mexicana, allá por donde está la, ¿cómo se llama? Yucatán o Guerrero. Por allá por Ensenada, por esas partes, se les ofreció tierra. Y ellos dijeron, nosotros tenemos una tierra que Dios nos ha dado. Tenemos una nación que el Dios Todopoderoso nos dio. Gloria a Dios. Hermano, de tal manera de que las Naciones Unidas empiezan a interceder y los hacen regresar a su pueblo. Pero resulta que ese pueblo ya estaba ocupado, en cierta forma. Ahora estaban viviendo allí los árabes. Había árabes, aunque ciertamente ya había judíos allí, que los árabes pues habían lucrado con las tierras y se las vendieron, dicen que se las vendieron a precios altísimos. Y los judíos estuvieron regresando, estuvieron comprando tierras. Y les dijeron, pues es que ya no podemos darles ahí porque está habitado. De tal manera que hacen diálogos, de tal manera que dicen, bueno, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, pero tienen que respetarse, tienen que cuidarse y vivir en paz. Y de esta manera el pueblo de Israel en el año 1948 es declarado nación como Estado, el Estado de Israel. Si usted se pone a investigar, investigue la guerra de los 6 días, donde cuando miran que Israel empieza a florecer, empiezan los enemigos también a crecer, a florecer, de tal manera que Siria, Egipto, alguien que me ayude más, los que estaban allá a su alrededor, era que no está un poco más lejos, Siria, Egipto, aunque está un poco más retirado, pero ver que no, son varias naciones las que están ahí más cercanas. El caso es que, hermanos, el pueblo de Israel, por decir, si el pueblo de Israel tenía 100 tanques de guerra, era un pueblo que apenas estaba naciendo, era un pueblo que apenas había regresado, pero sin embargo era un pueblo que ya se estaba armando, que ya estaba creciendo como una nación. Cuando, digamos que si este pueblo tenía 100 tanques, ellos tenían 700, 800 tanques. Si el pueblo de Israel tenía 100 aviones, ellos tenían como 7 veces más. Ahora, en hombres, pues no se diga. Egipto era una nación grande, fuerte y poderosa. Bueno, para eso se lo voy a dejar que ustedes lo investiguen y se van a dar cuenta la grandeza de nuestro Dios. Como un pueblo que apenas empezaba a surgir como nación, es atacado por grandes naciones, y como la mano del Dios Todopoderoso estuvo con ellos y los libró. Entonces,
Esta es la historia de Israel. Israel en el 1948 surge como nación. Ahora, ¿ustedes cuántos han leído o han mirado o han escudriñado o no sé, pero cuántos han oído hablar del tercer templo? Levante la mano. Ahora, ¿por qué el tercer